Bienvenidos amigos y amigas a este foro Sembrando Futuro que proyecta hacia todo el país la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA. Esta vez nos encontramos en el campus del Liceo San Miguel. Así es, hemos llegado hasta el departamento de San Miguel y específicamente en el campus del Liceo San Miguel para realizar el tema Juventud y Sexualidad. La Declaración de los Derechos Humanos de la Juventud postula que la educación sexual en la juventud es un derecho. Y por eso hoy en este foro vamos a evaluar cómo está la educación sexual de los jóvenes en nuestro país. ¿Qué importancia tiene la educación sexual para la formación humana, para la madurez humana, para la convivencia social? ¿Cuáles son las principales problemáticas en torno a la sexualidad que se pueden constatar en la juventud hoy? Y para eso, nuestros panelistas en esta ocasión, María Santa Cruz, investigadora del YUDOP. También con nosotros, Celina Guerra, de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de San Salvador. Y Carmen Isabel Arauz, estudiante del Liceo San Miguel. Antes de dar la palabra a nuestros invitados para que ahondemos sobre el tema, como ya es habitual, nuestro programa comienza con la proyección de un video sobre el tema juventud y sexualidad. Quiero decirle también a nuestros amigos y amigas que en esta ocasión tenemos a alumnos y alumnas de el Instituto Nacional Francisco Gavidia. También están con nosotros alumnas y alumnas del Complejo Educativo Confederación Suiza. Y por supuesto, alumnos y alumnas del Liceo San Miguel, que son nuestros anfitriones. Vamos entonces a presenciar este vídeo sobre juventud y sexualidad. ¿Qué es lo que es? Pitbull, que bola, Danomar, oye, vaya, ya tú sabes. Te veo, mamita, con la carita media rara, como si tienes ganas de actuar mala. Jala, jala, una noche conmigo, no wanna know nothing, and that I promise, baby, now show me something. Hear no evil, speak no evil, sing no evil. Ven conmigo, que te doy el martillo. De la cama pa'l piso, el sexo es el vicio. I'm here to please you, but fall in love, I don't think so. Yo soy el malo que te da el palo cuando no te tratan bien, es verdad. Péntame en la cama, mi calentura, para tu cuerpo saciarte. No te sientas sola, ni tengas miedo, que yo quiero castigar. Ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo. Métele, yo te sigo. Ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo. Métele, yo te sigo. Ella quiere castigo. Dale perro. ¿Qué onda, pues? ¿Quién te dijo que vinieras? Ah, papá. ¿Qué onda, mano? Aquí va, la información vuela. Dale la pausa. ¿Por qué? Bien, espera, está bueno, nos va a ayudar. En algo, un poquito. Sí, aquí hablamos de varios temas interesantes. Como cuáles han hablado. Mira, hemos hablado de la economía del país, la migración, de la educación, De la la violencia. violencia. Ey, ¿De pero qué vamos a hablar ahora? La educación sexual. Todo lo que abarca sexualidad. ¿Qué conocen ustedes de sexo? Cultura general. El sexo femenino y el sexo masculino. Sobre Sexualidad relaciones, es otra sobre cosa. relaciones Es sexuales. lo mismo, ahorita estamos teniendo una relación sexual, pues una relación especifíquense. coital. Eso, cabal, así somos. Vaya, Ya era ya vi que tiempo. iba, Rodolfo. Bravo. Yo veo que dar charlas te sirve, vos. Aquí Manuel nos van a una charla ahorita. Ah. dice. Vaya, habla pues, habla. Tampoco. Apaga la televisión, mujer, que noticias. Siempre he dicho que el sexo siempre va a ser algo que siempre va a estar con el humano, ¿me entendés? Quiero escuchar. Por ahí se anda rumorando que el mundo se está acabando. Yo creo que lo básico, ¿no? De la abstenencia, la seguridad, la información, pero igual pues de joven siempre te nace aquello de que querés saber qué es lo que se siente. Estrangulan nuestros sueños, sean grandes o pequeños, pretendiendo ser los dueños de este mundo. ¿Cuántos jóvenes a temprana edad ya son papás?
a veces 15, 16 años ya han salido embarazadas, quiere decir que la información que les dan es poca. Y a veces no se aseguran pues con preservativos o qué sé yo, otra cosa más. Y entonces yo creo que en El Salvador la información de la sexualidad ha sido poca. Solo te hablan de las enfermedades, no te hablan sobre los valores que tenés que tener sobre el sexo, ¿me entendés? El respeto de una persona a otra cuando estén qué sé yo, en su plena conversación, cuando van a tener sexo, el respeto, la responsabilidad que uno va a tomar, pues imagínate queda la chera embarazada, una responsabilidad demasiado grande, más a nuestra edad, pues de que la mayoría está estudiando, no está preparado, se mantienen sobre los papás, no tiene trabajo propio. Y si es trabajo propio, es poco el sueldo que ganan. Ayer me contaba un chero de que una bicha había llegado a su casa y todo eso, vaya, y tuvieron sexo y todo eso. ¿Y cuántos años tenía? 14. Y yo, puchica, salta cuna, le iba a decir. No, la bicha se ofreció a mí, ¿qué voy a hacer? Me dice. Yo creo que tanto eso de las edades influye bastante, va, y dependiendo la orientación que le dan los papás. Que sí, a temprana edad ya se está dando eso, tal vez por los avances que se está dando en la comunicación, el internet, las noticias, la televisión, la radio, la música, todo influye bastante en eso. El 53.4% de los jóvenes dijo haber tenido alguna experiencia sexual, los hombres el 59.1% y las mujeres el 47.5%. Yo salí embarazada a los 17 años, me casé a los 17 años, tuve a la niña casi a los 18, que la tuve, vivimos ahí en la Miraflores con mi esposo. Después que la tuve todo fue bien difícil, fue un gran cambio, pues. Yo sin hijos y todo, y ahora cuidar a un niño. Ya uno grande, pues, uno dice, esto no lo hubiera hecho. Hoy estas son las consecuencias. Yo no me siento mal casada, quiero a mi esposo, o sea, no estoy con compromiso con él como algunas personas que se casan y solo por los hijos y de ahí fracasan los matrimonios. No. Los jóvenes son bien tercos, dicen, porque no... Siempre, o sea, le dicen, o los padres le dicen, no hagas esto, mira que andar con uno y con otro te puede buscar una enfermedad. Y a veces los padres son los últimos en enterarse. Y los hijos, ¿qué no andan haciendo? Tomando en casa, no van a estudiar. Y los padres no se dan cuenta. Y es ahí donde a veces se convierte, pues, al tener la sexualidad. Pues porque uno ya ha tomado, ya no sabe lo que hace. Solo porque los hombres le dicen cosas bonitas, ya dice uno, me quiere. Y tal vez la mentira más grande del mundo solo es por llevárselas a la cama, por tener algo con ellas. Pues que cuando se tienen relaciones sexuales es de cuidarse, de tener precaución, usar preservativos, no hacerlo a temprana edad porque eso perjudica y uno no conoce los riesgos. Vaya. Gracias. Yo tuve mi niña y me dejó el esposo del papá de la niña. O yo ya tengo mi experiencia y yo le digo a mi hermana que no se deje de dar mentira de los novios, ¿verdad? O de los amigos, porque los amigos no le ayudan a uno en nada. Los amigos le dicen a uno, si ese bicho te quiere, son mentiras, lo quieren fregar a uno, nada que ayudarle a uno. Porque a mí así me decían, pero yo nunca me creí las mentiras hasta que no le hice caso a mi mamá y me acompañé y tuve mi niña. Pero a mí me dejó el papá de mi niña.
Yo trabajo con ella. A mí mi niña me la cuida mi primo. Yo le pago a él al mes y a mí mi mamá me apoya. Solo eso es lo que tengo, el apoyo de mi mamá, porque a mi mamá la dejó mi papá con nosotros 3 chiquitas también. De 15 años tuve ya mi niña. Mi niña tiene 2 años. Lo que digo yo que si uno se va a meter con un cipote es porque se va a cuidar, ¿vea? O va a planificar, o para no salir embarazada y que los niños sufran. Mira, ¿y ustedes qué opinan sobre el embarazo a temprana edad? Pues la que me yuca. Pero también, mira, se andaban de locas las bichas. ¿Y los bichos? Ajá. No, porque, pero igual, fíjate que la culpa oíme, los fíjate dos. que hay veces las chelitas así que están embarazadas son porque se meten hay veces con viejos o las violan. No, mira, déjame decirte que existen los pajísticos que van con... Es que me tenés si que no, dar la la prueba fuerza. de amor. Ajá. Y es que si no lo haces porque no me amas. Obvio. Que se vayan por otro lado, pues sí. Vaya, pero ahí, ¿quién es la dunda? Pero oíme, obvio, una chera que esté enamorada me vas a decir que no se va a dejar guiar por lo que le diga la paja que le dé. No, porque si se sabe controlar. Depende. Porque hay cheras que son más inteligentes que otras. Ajá, pues sí. El 62.2% de las mujeres jóvenes no utilizan nunca o pocas veces un método anticonceptivo. El 65.4% de los hombres los utiliza siempre o casi siempre. Es inevitable el vivir, el respirar, el saber. Y luego ya hace 3 años que bueno, en ese entonces mi novia se le embarazó. Y cuando me dijo, ella sí me lo dijo como, mira, no sé qué voy a hacer, no sé qué me va a decir mi mamá. Y ella no sé qué esperaba de mí, pero nosotros siempre la relación fue buena, teníamos mucho tiempo de estar juntos. Y yo reaccioné feliz, porque no sé, unos años, meses antes, sí, algunas veces yo decía, ¿cómo será tener un hijo? Debe ser bueno, pues, porque yo tenía amigos que tenían hijos y los veía felices. También tenía amigos que tenían hijos, pero separados, pues no estaban con la chava. Párate de aquí. Mira para adelante. Mira para adelante. Yo una de las ventajas que veo de ser padre a temprana edad es que disfrutas a tus hijos. Y quizás por el mismo dinamismo que tenés, tu ritmo. Yo normalmente, bueno, desde que trabajé y estudié, sentí ya más acelerado, los días más cortos. Y ya con mi hijo, que ahora, por ejemplo, hubo un tiempo que estudiaba, trabajaba y luego venía a estar pendiente de mi hijo. Solo estoy trabajando y me dedico a mi familia, a mi tiempo libre. Y lo disfruto bastante, salimos los fines de semana, en las tardes cuando puedo salimos también aquí cerca. 1, 2, 3. Creo que uno de los factores del país, de que nos estamos estancando en economía, es la sobrepoblación. Por ejemplo, yo tengo pensado tener mi hijo y verlo crecer a él. Son los planes que tenemos solamente con mi esposa, porque sabemos que es difícil. Ya 2, 3 niños, complicados, y con uno a veces uno se siente apurado o socado, digamos. Creo que sí, fue un poco de no tener la conciencia de todo lo que puede existir para
para prevenir un embarazo. Pero en parte sí fue, de mi parte tal vez sí fue como, yo quería algo así, aunque no lo consultamos antes, pues no dijimos sí, lo vamos a hacer, vamos a tener un hijo. Pero sí, en nuestro caso fue como de sorpresa, pero es una sorpresa que nos ha venido a cambiar la vida y nos ha ayudado bastante. En promedio, los jóvenes se acompañan entre los 18 años y los 20 años, las mujeres a los 18 años y los hombres a los 19 años. Esa es una canción dedicada a todas las bichas guías que te piden carrito, salida, viajecitos. ¿Y vos? ¿Y de dónde? ¿Y qué onda con tu vecina? ¿Cuál vecino? La de la página web. Ah, la página web. Ah, es que ya nos reunimos y le metimos más ondas a la página, pero mirad, lo que hablamos hoy todavía falta bastante que agregarle, hay que reunirnos otra vez. Y pueden llegar ustedes. Es que el problema es el espacio, acabar de meterme en la web. ¿Cuál es? No cabemos. Pero aunque sea del sillón pueden estar hablando. Pero en internet es más como sexo comercial. O sea, además no pornografía y todo eso. No tenés que estar 100% confiado de lo que dice el internet, porque la información del internet no es 100% confiable. Cualquier magia la puede meter ahí. Bien, te ponen ahí después de tener relaciones, te tomas una acetaminofén y no quedas embarazada. O sea, pero igual en internet no te dan como decirte información sexual, sino que lo que hay pornografía, que tengas más sexo y más sexo. Si pones información sobre sexo, videos, te sale. Pornográfico. O foto. Las que andan en el celular. Lo principal es cuidarse en esta vida. Y bastante gente te dice, puya, ya que sos bicho, viví tu vida al máximo, pero no tanto así, porque si lo vivís así te podés perder en vicios, igual en sexo, podés... Enfermedades también. Pero igual, pues los papás yo creo que nunca te van a dejar perder, siempre te van a ayudar, pero igual. Mira, por ejemplo, grabás que aparece, ¿sabes? Quítate vos. Pero así disimuladamente. Así vos. Hola. Hola. Juventud y sexualidad es el tema que abordamos este día. Nos encontramos en el campus del Liceo San Miguel y las reflexiones de nuestros panelistas luego de la siguiente pausa. Regresamos. En esta parte damos la palabra a nuestros panelistas y en primer lugar le doy la palabra a María Santa Cruz, investigadora del Instituto de Opinión Pública de la UCA UDOP. Ellos realizaron una encuesta nacional de juventud en la que incluyeron este tema de la sexualidad y de la salud reproductiva. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Buenos días a mis compañeras acá en la mesa. En primer lugar, agradecerles por la acogida que nos han dado acá en esta mañana y comentarles nada más que al menos lo que ustedes han visto reflejado en el video en esta mañana no es algo tan lejano a su realidad. Lo que pasa es que muchas veces no hablamos de eso y los padres, las madres o los encargados de la familia normalmente no hablan tampoco de esto con sus hijos. Lo que Carlos le comentaba es una realidad. Nosotros desde el UDOP de la UCA realizamos una encuesta a jóvenes como ustedes, entre 15 y 24 años, en todo el país. Le preguntamos a 1.234 jóvenes sobre diferentes temas y este era uno de ellos. Y déjenme comentarles que entre toda esa gente que tiene la edad que ustedes tienen ahorita, si vos agarrabas a 10 jóvenes de los encuestados, 6 ya estaban casados o acompañados con edades de 18 años y menos.
Como decía también en el video, las edades promedio para casarse o incluso para acompañarse, sin ni siquiera estar casado, son de 18 años, alrededor de los 18 años. Y las mujeres suelen hacerlo a una edad aún más temprana que los jóvenes. Y vamos a ver que eso tiene un montón de consecuencias negativas, no solamente para ustedes, sino que también para los niños. Porque lo que vimos en el video, vimos dos casos que son hasta cierto punto extremos. Un caso en el que la cosa fue bien, un caso en el que el padre se hizo cargo del niño que venía en camino y vive ahora con su esposa, pero otro caso en el que no fue tan bien. Y si bien ella vive con su pareja, la señora que vendía los panes en el carretón, pues su situación económica, evidentemente, si se pudieron dar cuenta, es mucho más apretada, mucho más fregada, porque en realidad las consecuencias son de esas decisiones son generacionales. Déjenme contarles también que entre todos esos jóvenes que nosotros entrevistamos en la encuesta, entre, como les digo, 15 y 24 años, más de la mitad de ellos, el 53.4%, ya había tenido una experiencia sexual. Y en el grupo, digamos, más cercano aún a ustedes, entre los 15 y los 19 años, más del 30% de los jóvenes ya había tenido una experiencia de este tipo. En cuanto a la primera relación sexual, también es una cuestión que debe de ponerse en las mesas de discusión, en las casas, en la escuela, porque la edad promedio de inicio sexual es bastante temprano, son los 16 años a veces incluso. La más frecuente, fíjense, la más frecuentemente mencionada entre todos los que entrevistamos eran los 15 años. Y aquí son los hombres los que inician antes, alrededor de los 15, 16 años, y las mujeres 16, 17 años, pero igual es una edad bastante prematura. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el rollo de todo esto? Te puede traer una serie de consecuencias, una serie de riesgos que en el momento vos no los ves, pero que son importantes mencionarlos. Uno de ellos, la adquisición de infecciones o de enfermedades de transmisión sexual. Entre ellas, la más frecuente, aunque tal vez no se habla mucho todavía de eso, es el SIDA. Para el año pasado, hasta octubre más o menos del año pasado, habían casi 2.000 casos de VIH detectados en personas en todo el país, de los cuales casi el 20%, 1 de cada 5 infectados de VIH eran jóvenes entre los 15 y los 24 años. Esa es una. ¿Y qué pasa con el tema del VIH? Que una de las posibilidades de transmisión de esta enfermedad es vía las relaciones sexuales. Y ustedes pueden creer, no hombre, pero es que eso solamente entre los gays pasa. ¿Saben ustedes que de toda la gente infectada en VIH, más del 80% es como producto de una relación heterosexual, es decir, de un hombre y una mujer, de un joven con una joven? No es únicamente una cuestión de gays, no es únicamente una cuestión de lesbianas, es una realidad que te puede tocar a vos. ¿Y por qué? Me pueden preguntar, ¿me va a tocar a mí? Porque, por ejemplo, cuando nosotros entrevistamos a los jóvenes sobre las parejas sexuales que tenían, fíjense ustedes que el 17.5% de los jóvenes que entrevistamos nos mencionó que había tenido entre 2 y 5 parejas sexuales en el último año, digamos, previo a la entrevista, y casi el 4% había tenido 6 o más parejas sexuales, y esto suele ser más frecuente en los hombres. Pero ¿qué pasa en los hombres? Como vieron en el video, en los datos, ellos suelen utilizar métodos de protección, condones o métodos anticonceptivos con más frecuencia. Las mujeres los utilizan menos. De todas las mujeres que entrevistamos nosotros, mujeres de sus edades, aproximadamente 3 de cada 10 jóvenes a nivel nacional nunca utilizan un método de protección. Y si solo agarramos a las jóvenes, de todas las entrevistadas que ya habían tenido una relación sexual, casi el 78% de ellas había ya estado embarazada cuando nosotros les preguntamos, al menos en una ocasión, no porque también lo habían estado en más ocasiones. Yo quiero cerrar mi participación para darles la palabra a mis compañeras con 2 ideas antes de que discutamos más adelante de esto. La primera, cuando hay un embarazo precoz, ya no digamos cuando hay una enfermedad de transmisión sexual que hayas adquirido vos por vía de una relación sexual sin protección,
eso lo que hace es perpetuar una serie de círculos viciosos. ¿Te fijaste que la persona que vendía, que le ayudaba, la vendedora, decía que la mamá de ella también la había dejado el papá y a ella también la dejó su pareja? ¿Qué pasa con estas mujeres? Viven en una situación de todavía mayor precariedad, viven más apretadas económicamente por el hecho de que tuvieron que salir antes de la escuela. Entonces, esto va perpetuando una serie de círculos, digamos, viciosos, de círculos negativos, que lo que hacen es mantenerte a vos como joven y como posterior padre o madre joven en una situación de exclusión social aún mayor. Doy la palabra ahora a Celina Guerra, de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de San Salvador. Celina, bienvenida. La sexualidad no tenemos que verla como un tema tabú, no como lo hemos visto por muchos y muchos años y lo seguimos viendo en la realidad. Nosotros tratamos de ver la sexualidad como algo que no lo tenemos que hablar con nuestros papás, incluso nuestros papás nos fomentan a nosotros en las casas que eso no es correcto hablarlo, porque despierta un pensamiento morboso muchas veces. Creo que quizás esas opiniones son un poco malas, porque la educación sexual la tenemos que recibir primero por nuestros padres. También en las escuelas tienen la obligación de enseñar la educación sexual. ¿Qué es la sexualidad? Así como veíamos en el video, el concepto erróneo que tenemos nosotros los jóvenes de la sexualidad, queriendo comparar la sexualidad con un acto sexocoital, que eso no es la sexualidad. No sabemos ni siquiera distinguir realmente cuál es la diferencia entre sexo, entre sexualidad, entre un acto sexual. Confundimos todo eso y no es que nosotros tengamos la culpa, sino que a nosotros jamás nos han aclarado los verdaderos conceptos de lo que es. La sexualidad va más allá de tener un acto, va más allá de tener una pareja, un novio, de tener algo con ellos, sino que tener tu propia identidad, de saberte respetar tu cuerpo, tu pensamiento psicológico, tu integridad física, saberte expresar la identidad sexual, ya sea heterosexual, ya sea homosexual, saber identificar y darse a respetar hacia los demás. Es un tema que todos los jóvenes tenemos que tener muy claro, porque no es ajeno a nosotros, es algo que por tener un mal concepto, por no tener una buena información, como lo decía María, puede llevarnos a una circunstancia muchísimo más grave. A la hora de tener un novio, de empezar a tener relaciones sexuales, nosotros no conocemos el riesgo que cometemos o la responsabilidad que podamos tener después de tener eso. ¿Qué es lo grave que pueda pasar después de ese momento, después de una hora, después de una noche? ¿Qué consecuencias traerá y serán marcadas en toda mi vida? Por ejemplo, los embarazos precoces, solo porque yo no sabía me acosté con mi novio, porque mi novio me dijo que me diera la prueba de amor y en la primera vez quedé embarazada porque yo no sabía, porque a mí me habían dicho que en este periodo no puedo quedar embarazada, así ni siquiera conocemos en qué periodos podemos quedar embarazadas. Creo que nosotros como jóvenes tenemos que empezar a cambiar un poquito la realidad. Debemos de empezar a informarnos de una manera correcta, como lo decía María, porque si en nuestras casas no hablamos de este tema, si con nuestros padres es imposible hablarlos porque es un tema malo, porque
le vamos a dar mal ejemplo a nuestros hermanos pequeños, pero tenemos que empezar a informarnos un poquito cuál es el riesgo que cometemos, tantas enfermedades de transmisión sexual que existen, cuál es el riesgo que voy a cometer si yo quedo embarazada. Va a ser un ciclo en el cual vamos a volver a vivirlo. Entonces, como jóvenes tenemos un compromiso claro con el tema de la sexualidad. Gracias, Elina. Vamos a volver contigo luego, sobre todo cuando te has referido a la educación sexual. ¿Cuáles son los elementos necesarios, básicos, digamos, de una educación sexual para los jóvenes? Carmen Isabel Arauz, estudiante del Liceo San Miguel. Bienvenida, Carmen. ¿Cuál es tu visión sobre juventud y sexualidad? En primer lugar, quiero que sepamos que relaciones sexuales y relaciones sexocoitales no son lo mismo. Una relación sexual se sostiene intercambiando, podría decirse así, ideas entre personas de distinto sexo. Bueno, en primer lugar, una buena educación sexual empieza en nuestra casa, formando esa casa en un hogar con nuestros padres y nuestros hermanos. También una buena educación sexual se da a través de una buena enseñanza espiritual y moral. Nuestros padres tienen la obligación de enseñarnos a nosotros lo importante que es Dios en nuestra vida y lo importante que es nuestro cuerpo y cuánto vale. Nadie tiene derecho a abusar de nosotros sin nuestro consentimiento. Nosotros somos responsables de nuestros actos. También es importante que sepamos que no como todos dicen que los jóvenes somos el futuro de nuestro país. No, no es así. Los jóvenes somos el presente del país. Somos un presente porque existimos y de nosotros depende un buen futuro. Nosotros debemos estar conscientes que si tenemos relaciones sexocoitales con alguien, estamos expuestos a adquirir enfermedades de transmisión sexual, como bien lo mencionaban, el VIH-Sida, que es una enfermedad bastante complicada. También a trastornos psicológicos y emocionales. A trastornos psicológicos, en algunas ocasiones, cuando se podría decir, un ejemplo de las señoritas, cuando tienen relaciones sexocoitales, si no se sienten satisfechas, pueden llegar hasta pensar que su cuerpo no vale nada, poniendo así en peligro su próxima relación sexocoital, porque al sentir que no valen nada, se dejan llevar por lo que les dicen. También debemos saber elegir nuestros amigos. Como bien se mencionaba en el video, algunos amigos lo hacen solo por presión social, te presionan a que hagas las cosas solo porque ellos ya la hicieron y si no lo haces no entras al grupo. Y es importante que tengamos nuestra propia identidad y no nos dejemos influenciar por lo que los demás nos dicen. Somos responsables de todos nuestros actos, no podemos aludirnos por ignorantes si tenemos tanta información. La información es importante recibirla con la supervisión y ayuda de los padres o alguien que ya tenga una buena madurez y nos pueda enseñar un poco más sobre esto. Alguien que tiene relaciones sexocoitales lo tiene que hacer si ya es responsable. Ser responsable implica poder tener una buena economía, saber que si se embarazan, el hombre y la mujer tienen que ser responsables de su hijo que viene en camino. Le deben de brindar una buena educación, una buena alimentación, una buena vivienda y todo lo que es necesario para que un ser humano se desarrolle en su total plenitud. Un aplauso para Carmen, que lo ha hecho muy bien. Juventud y sexualidad es el tema que abordamos este día. Nos encontramos en el departamento de San Miguel. En esta parte última de nuestro programa damos nuevamente la palabra a los jóvenes que participan en este evento. ¿Su nombre, por favor? Verónica Pineda. Verónica, usted del Liceo San Miguel, ¿qué año lleva? Primer año de bachillerato.
¿Se siente contenta con su estudio? Exacto. ¿Cuál es su pregunta o comentario? Una pregunta. ¿Por qué los jóvenes, tanto antes o mejor dicho ahora actualmente, porque ellos no tienen esa confianza tan abierta a platicar con sus padres con respecto a la sexualidad, sino que tienen que buscar otros medios para estar bien, informados? Esta pregunta es dirigida hacia la señora María. Los temas como la sexualidad u otro tema, digamos, de difícil abordaje requieren una base mínima de confianza. Y cuando esa base de confianza no existe en la familia, cuando los padres no propician o no te dan el espacio para que vos compartas con ellos tus dudas, va a ser más difícil que obviamente quieran responderte. A veces no tienen las respuestas que darte, porque les da pena, porque carecen de la información, porque tienen muchos prejuicios también para abordar este tipo de temática, o porque creen erróneamente de que al hablar de la sexualidad te están dando más información para que vos incurras en una sexualidad temprana, cuando es todo lo contrario. Entonces yo creo que tiene mucho que ver el tema de la falta de confianza y una serie de prejuicios que sobre todo los adultos tienen para abordar estos temas. Muy bien, más participación. ¿Su nombre? Larilei. ¿Qué año lleva? Primer año. ¿Cuál es su pregunta o comentario? Primero voy a hacer un comentario. Nos decían que la sexualidad es desde que nosotros nacemos. Entonces, uno de niño, los niños tienen curiosidad y preguntan. Entonces yo quiero que la señora Celina Guerra me diga cómo se le tiene que hablar a un niño, porque desde ahí se empieza la mala información sexual. Bueno, lo que tú dices es cierto. Los niños desde pequeños empiezan en su etapa de crecimiento a conocer todas las cosas, a preguntar todo, a preguntar hasta lo que quizás los padres ni se imaginan. Entonces ahí es donde vemos la importancia de que los padres estén preparados para saber responder de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa que está viviendo el niño, saber responder correctamente con la información que se debe. Y ahí es donde vemos qué importancia tiene que los padres o que nosotros como futuros padres conozcamos una información correcta. ¿Cómo no? ¿Más participación? ¿Su nombre? Scarlett Espinal. ¿Pregunta o comentario? Pregunta. Vaya, según las encuestas y según el video que hicieron, dicen que ahora es como que es mucho más común en el caso de los hombres que busquen a tener una relación de coito con una mujer desde muy temprana edad. Pero según dijo la señora María, que antes era muy común en que las parejas se comenzaran, o sea, la edad en que se comenzaban a relacionar era de los 18 años. O sea, porque es que ahora los jóvenes buscan a tener relaciones sexuales con las mujeres de tan temprana edad. María. A ver, yo he dicho que siempre, que no es de ahora, que no es de esta generación, que no es de este momento, que las relaciones sexuales comiencen en una temprana edad. Sin embargo, lo que llama la atención es que por qué, a pesar de toda la información que en teoría está disponible y por qué, a pesar de que hay mayores niveles educativos en este país que lo que hubo en generaciones anteriores, por qué siguen iniciando las relaciones en una temprana edad. Eso es básicamente lo que hemos sostenido. Las relaciones sexuales, las relaciones entre jóvenes han empezado en una temprana edad desde hace bastante tiempo, no es algo propio de esta generación. Sin embargo, lo que llama la atención es que a pesar de todo lo que en teoría se ha hecho y los avances que hay en materia de educación, en materia de información también, las tendencias siguen siendo, digamos, similares, ¿no? Más participación. Buenos días, mi nombre es Manuel Castillo. Vengo del Liceo San Miguel y estudio el primer año de bachillerato. Mi pregunta es para la señora María Santa Cruz. ¿De qué manera influye la sexualidad en las personas que ya tienen la responsabilidad ya de un hijo? Fíjate que en la encuesta de juventud que nosotros realizamos y en la que les comentaba que le preguntábamos a los jóvenes por su vida, aquellos jóvenes y aquellas jóvenes
que se encontraban en una situación económica más difícil, es decir, que tenían menos nivel de ingreso, que tenían menos niveles educativos, que tenían menos acceso a los servicios, es decir, que vivían en una situación de pobreza más aguda, eran aquellos jóvenes, ya sea hombres o mujeres, que ya tenían su hogar propio. En este sentido, hombres o mujeres jóvenes que ya hubiesen constituido su propio hogar, o aquellas jóvenes, por ejemplo, que vivían con sus hijos en la familia, en la casa de su familia. Es decir, lo que esto trae consigo es una serie de consecuencias sociales, económicas, culturales incluso, para la persona, para los padres jóvenes y también para el niño. Queremos agradecer y vamos a pedirles un aplauso para estos jóvenes, a los jóvenes del Complejo Educativo Confederación Suiza, del Instituto Nacional Francisco Gavidia y del Liceo San Miguel. Hemos estado aquí en el campus del Liceo San Miguel, a su gerente, el profesor Sarayandía, y a todo el personal docente del Liceo San Miguel, nuestros más profundos agradecimientos por habernos permitido compartir este foro Sembrando Futuro con la parte de la juventud migueleña. Y cerramos nuestro foro con otra intervención musical de este combinado de los grupos Signo Azul y Exceso de Equipaje. Nos escuchamos. Y dicen que allá